Bueno, vamos con un tema que es pues una de las claves del entrenamiento, cuando nos decidimos a preparar nuestro entrenamiento y decimos, bueno, ¿qué volumen tengo que introducir en mi entrenamiento? Es decir, ¿cuántos kilómetros? ¿Qué volumen de kilómetros? ¿Cuánto tiempo de rodajes? ¿Y qué intensidad? Eso por un lado, y por otro es cómo enfoco mi entrenamiento. ¿Lo enfoco más hacia volumen o lo enfoco más hacia intensidad? Y de buscar un equilibrio entre lo que es el volumen y lo que es la intensidad. Bien, entonces, ¿cuánto volumen introducimos? ¿Cuántos kilómetros? ¿Y cuánta intensidad en el plan de entrenamiento? Esta es la gran pregunta. Bueno, os voy a poner abajo en la descripción del vídeo un link a uno de mis últimos vídeos en donde hablo de entrenamiento de intensidad, en donde hablo de cómo hacer las series o los intervalos o las repeticiones, ¿no? Pero aquí vamos a centrarnos en este vídeo en el volumen, en cuántos kilómetros. Bueno, para eso tenemos que, aspectos fisiológicos. Esta es la clásica curva de lactato. Aquí tendríamos, ritmos. A mayor ritmo, mayor niveles de lactato en sangre. Habitualmente, pues se suelen diferenciar hasta 5 zonas diferentes de entrenamiento. Garmin diferencia 5, incluso hasta 7. Yo habitualmente con mis corredores, con mis atletas, diferencio 3 para hacerlo ya no solo simple, sino que es fisiológico. Incluso diría más, si a nivel fisiológico habría únicamente 2 zonas, ¿no? Una zona de rodaje suave y otra zona de intensidad. Esto es a nivel fisiológico. Lo que pasa es que para hacerlo más práctico, pues se buscan hasta 5 zonas, o yo lo simplifico, insisto, en 3. Pero a nivel fisiológico habría 2. Habría una zona de rodaje y otra es el punto en donde, aumentando el ritmo, los niveles de lactato en sangre se disparan. Y a partir de aquí, esto es intensidad. Bueno, entonces vamos a centrarnos en qué volumen introducimos. Claro, aquí la gran pregunta viene por... Cuando yo analizo los datos de mis atletas, veo que ya no solo de mis atletas, sino de la gran mayoría de corredores. Los datos que nos da Garmin o nos da Polar o cualquier aplicación que utilicemos, si os fijáis, si veis vuestros datos, veréis que una gran parte del entrenamiento está enfocado hacia ritmos suaves y solo una pequeña parte está enfocada hacia entrenamientos de intensidad. Incluso atletas de élite, yo recuerdo un campeón de Europa en 1500, fijaros, 1500 en medio fondo, Arturo Casado, él metía un volumen de 160 kilómetros a la semana para correr 1500 metros, campeón de Europa en Barcelona en el 2010, con 160 kilómetros, incluso hasta más. Claro, entonces ahí la gran duda es, vamos a ver, para correr 1500 metros, ¿por qué tanto volumen, no? ¿Por qué tanto volumen? Y ya no solo eso, sino... ¿por qué, a pesar de meter tanto volumen, somos capaces de correr mucho por abajo? ¿El por qué? Entonces aquí, insisto, la pregunta es ¿cuánto volumen meto y cuánta intensidad y cómo busco este equilibrio? Para el 99,9% de mis corredores yo enfoco el entrenamiento hacia más volumen que intensidad. Sí, meto algo de intensidad, pero muy regulada. 2 razones. La primera es... porque a más intensidad, más riesgo de lesión. Si ya de por sí correr es un deporte muy lesivo, si metemos intensidad va a ser más lesivo todavía. Bien, y el riesgo de lesión es elevado. Entonces me centro más hacia volumen. Pero hay una segunda razón ya no solo por el riesgo de lesión, sino hay una segunda razón fisiológica, el por qué meter volumen. Fijaros, aquí esto... Son estudios científicos, avalados a nivel científico. Tanto el entrenamiento de volumen de baja intensidad como el entrenamiento de alta intensidad, ambos confluyen en el aumento de una proteína. Da igual el nombre de la proteína, ¿no? No me voy a meter a detalles a nivel molecular o a nivel celular, porque entonces ahí ya sí nos perdemos. Pero el mensaje que os quiero dar, y esto es clave en el entrenamiento, quedaros con este mensaje, tanto el entrenamiento por volumen como por intensidad en ambos, es decir, con contracciones repetitivas a baja intensidad como contracciones a alta intensidad, aunque sean por diferentes vías, ambos confluyen en el aumento de esta proteína que es responsable para
el aumento de fibras tipo 1. Fijaros, ya no solo a baja intensidad, estos son fibras de contracción, vamos a poner lenta, ¿no? No me voy a meter tampoco aquí en la denominación de este tipo de fibras, pero sí hay un aumento de fibras musculares tipo 1, hay un aumento a nivel mitocondrial, de mitocondrias. En mitocondrias, recordar que es, bueno, pues es clave para generar energía de forma aeróbica. Hay un aumento de oxidación de grasas, hay un aumento de los niveles de glucógeno, hay un aumento de la capacidad de transporte de glucosa hacia la célula muscular. Es decir, todos estos indicadores son indicadores de rendimiento. A mayor nivel de estos indicadores, aún hay un aumento de rendimiento. Entonces, el mensaje aquí es que tanto el entrenamiento por volumen a baja intensidad como el entrenamiento a alta intensidad, ambos confluyen en el mismo punto. Ya cojamos una vía o cojamos a otra, ambos confluyen en la misma, y este es el responsable del aumento de estos indicadores que nos aumenta el rendimiento. Ambos. Claro, aquí, entonces, si volvemos a esto, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Hacia esto o vamos hacia esto? Si vamos hacia esto, son entrenamientos de alta intensidad. Si vamos hacia esto, son entrenamientos que tienden hacia una baja intensidad pero mayor volumen. Ambos van a mejorar el rendimiento. Ahora bien, si nos venimos aquí, a esta parte de la curva, es decir, a entrenamientos rápidos, cortos, rápidos, intensos, el riesgo de lesión es muy elevado, mientras que aquí el riesgo de lesión es menor. Luego, esa es la razón por la cual yo prefiero enfocar el entrenamiento hacia volumen más que intensidad. Sí hay algo de intensidad, pero sobre todo volumen, porque de esa manera va a ser menos lesivo. Claro, aquí los atletas o los corredores siguen metiendo mucha intensidad y se piensan que a mayor intensidad mayor mejora, y no se dan cuenta de que el volumen también es importante. Claro, atletas que yo tengo, de incluso corredores de 30 minutos, en donde solo hacen un día de intensidad a la semana. Insisto, voy a poneros el link a este vídeo, que es muy interesante, de cómo hacer entrenamiento de intensidad, entrenamiento interválico. Incluso atletas de 30 minutos solo hacen un día de intensidad y el resto es volumen. Y meten bastante volumen, bastante entre comillas, claro, no llegamos a los 160, 170 kilómetros que hablaba antes de Arturo Casado, pero si llegan a 80, 90 kilómetros y a baja intensidad. ¿Por qué? Porque ambos confluyen en esto, en el aumento de estos indicadores que aumenta el rendimiento. Y si lo enfoco hacia entrenamiento de volumen, el riesgo de lesión va a ser menor hacia el riesgo de intensidad. Esa es la razón por la cual mis entrenamientos van más enfocados aquí que a este otro lado. Independientemente de la prueba que estén realizando. Incluso atletas de medio fondo, ¿no? Tengo luego atletas de medio fondo que son capaces de correr mucho en 1500 y en 800, a pesar de haber entrenado mucho por volumen y meter pequeñas pinceladas de intensidad. Entonces, nos tenemos que olvidar del tema de no pain, no gain. Si no metes mucha intensidad, si no metes entrenamientos muy fuertes, no vas a mejorar. Bueno, pues aquí estos estudios, que son realizados en el año 2010, es decir, no son recientes, llevamos ya más de 10 años con ello, y aún así seguimos sin darnos cuenta de esto, a pesar de estos estudios, seguimos pues enfocando entrenamientos a intensidad fuerte, y no nos damos cuenta de que enfocando más el entrenamiento hacia este lado también vamos a mejorar el rendimiento, sin aumentar ese riesgo de lesión. Luego aquí está claro. Y eso por un lado. Luego por otro, lo que os he comentado aquí. Mirad vuestro Garmin, mirad vuestro Polar. Fijaros ahí el volumen que tenéis y la intensidad que tenéis, ¿no? Incluso atletas, insisto, de 1500 y 800, en donde meten gran volumen y hay una gran mejora de intensidad, de rendimiento, a pesar de ser una prueba corta y muy rápida. Bueno, el mensaje aquí es, hay varios, ¿no? Uno de ellos es, no compliquéis el entrenamiento. Muchas veces complicamos demasiado el entrenamiento marcando 5 zonas, 7 zonas, donde a nivel fisiológico
Ya no digo ni siquiera 3, hay dos zonas a nivel fisiológico, baja intensidad y alta intensidad. Esto es lo que tiene sentido a nivel fisiológico. No lo hagamos complicado. Sencillo. Cuanto más sencillo, mejor. Y a partir de ahí ser consciente de que esto también mejora el rendimiento, no solo esto. Y además esto genera un menor riesgo de lesión, con lo cual enfocad vuestro entrenamiento hacia esto. Y son rodajes suaves, en esta zona. Atletas que corren en 41, 42 minutos los 10 kilómetros y siguen rodando por debajo de 5 minutos el kilómetro. Una auténtica barbaridad, ¿no? Nos tenemos que olvidar del tema de que hay que rodar rápido. Hay que rodar muy suave, porque incluso esos rodajes suaves me van a generar esto. Bueno, muy importante este vídeo, es clave, muy importante. Os animo a que lo probéis y a que recapacitéis un poco sobre vuestro entrenamiento y que os metáis en la cabeza de que no hay que entrenar, el no pain, no gain ha pasado a la historia, pero ya no solo desde hace 1 año, 2 años, ya llevamos, fijaros, estos estudios son del año 2010 y aún así se sigue entrenando excesivamente fuerte y el riesgo de lesión es muy elevado. Cuando entrenando por volumen también mejoramos nuestro rendimiento. Ánimo con ello. Muy importante este vídeo. Yo os animaría a que lo vierais 2 o 3 veces y que recapacitarais sobre ello. Ánimo y probadlo. Gracias. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais el like y, por supuesto, como siempre, la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros es suscribiéndose al canal. Ánimo.